Crisis en las Fuerzas Armadas. Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares renunciaron. En menos de 2 años, las Fuerzas Armadas perdieron casi 19.000 militares que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Esto surge del informe que el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles. A partir del 10 de diciembre del 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2.398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios. Para charlar de esto, a mi lado tengo a Juan Martín Paleo, obviamente viene del ejército, él es militar, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, también se desempeñó como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido de la 4ª Brigada Aerotransportada e inspector general del Ejército. Además, en estas elecciones va a ser candidato a senador nacional por Republicanos Unidos, la lista que va a postular a Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, Paleo? ¿Cómo estás, Presto? Gracias por la invitación, la posibilidad de conversar con vos y con tu audiencia. No, por favor. Bueno, quiero que arranquemos sencillito, digamos, pero complicado. ¿Cómo está hoy el ejército y nuestras Fuerzas Armadas? Yo creo que hay que comenzar por de lo general a lo particular y que esa parte a lo que yo me quiero dedicar ahora, estoy dedicando ahora, que es a la política de defensa. Lo que no hay es una política de defensa. Si no hay una política de defensa, difícilmente puedan estar bien los elementos que dependen de esa política de defensa, ¿no? Del instrumento militar. Yo, aparte, me quiero centrar, porque soy defensor de que la conducción política de la defensa es la responsable de llevar adelante el tema de la defensa. Los jefes de Estado Mayor, los logros o los aciertos o los desaciertos que hagan, al fin y al cabo va a terminar siendo una responsabilidad de la política de defensa, por su designación y por su aval o no de las cosas que hace. Los principales problemas que están afectando, y por lo cual yo digo que no hay una política de defensa, creo que no tuvieron solución de ningún tipo. Si querés los vamos repasando. Sí, yo acá me anoté varios puntos para charlar con usted, porque quiero aprovechar su visita. Primero, una pregunta que yo siempre me hice y que a veces del otro lado, cuando uno critica esto, los militantes políticos se enojan. Pero, ¿por qué no tenemos ministros de defensa que vengan con una formación castrense, por ejemplo? Bueno, esa es una materia pendiente que tiene la política. Una de las causas por las cuales, bueno, yo decidí ingresar abiertamente a la política es porque creo que en el Senado de la Nación, que es donde se forjan las leyes, que es que al fin y al cabo lo que determina normalmente el largo plazo, porque después de la Constitución, las leyes es lo que tiene mayor durabilidad, y no hay como decís vos, especialistas, pero de haberlo practicado, no de haberlo leído. Yo te doy un ejemplo. Estados Unidos, que se pone tanto de ejemplo, tiene 100 congresistas. Escuchá, 100 congresistas que son retirados de las Fuerzas Armadas, 40 y pico del Ejército, más o menos, 20 y pico de la Armada, creo que 15, 18 de la Fuerza Aérea y hasta 3 o 4 de los Marines. Bien. Esa gente hizo toda su vida en las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes mejores que ellos para legislar o para no solo asesorar, sino para generar políticas con conocimiento realmente de haberlo vivido? Aquí un poco después del 83, después del regreso de la democracia, con el tema del pacto famoso, el pacto democrático, el consenso democrático, las Fuerzas Armadas fueron dejadas un poco de lado, buscando bajarles el precio por un tema de una necesidad de que volvieran a los cuarteles, y también un poco se promovió que el militar, tan ni siquiera el retirado, participara en política, ¿no? Entonces, por eso también veo que hay un poco de muchos me preguntan, o los veo un poco como asombrado de que haya algún... Lo que sí entiendo, porque si bien hubo militares ya en el Congreso, pero sí, en el caso mío sería la primera vez que quien ocupó la máxima jerarquía, es decir, habiendo pasado a todo, ocupando todos los cargos, ahora pase al Poder Legislativo. Yo creo que es un paso natural, creo que es el mejor lugar y con las mejores condiciones como para poder justamente asesorar y legislar y controlar, que son las dos funciones que tiene que realizar un senador, ¿no?
o el Senado. Quiero que hablemos un poquito de todo y después vamos con el tema de la candidatura. Perdón, usted decía, el último fue, bueno, lo tenemos a Gómez Centurión, integrante de la fuerza, pero no fue claro, por eso, pero previo... candidato a presidente. Sí, pero previo lo tuvimos a Aldo Rico, después no hubo... Pero Aldo Rico que hizo una carrera política. Teniente coronel. Claro. Él llegó a ser jefe de unidad cuando se produjo el lanzamiento de Semana Santa, que era un teniente coronel, es la media de la escala jerárquica. Y a partir de ahí se desprendió de la fuerza y continuó ya en una carrera eminentemente política, ¿no? Después tenés hay un capitán de navío, capitán de navío Ulloa, que fue un marino, fue gobernador de Salta durante la última etapa del proceso militar, y él se postuló luego, cuando volvió a la democracia, y fue electo por los salteños. Más o menos como Bussi en... Claro. Más allá, digo, para los que estén del otro lado, el personaje, digo, más allá de lo polémico que puede ser el personaje, digo, Bussi también se presentó a elecciones y ganó. Exactamente. Pero insisto, ninguno de ellos llegó a ocupar el máximo cargo como militar, ¿no? En actividad. Hay una dicotomía, por lo menos interesante. Tenemos un gobierno que, en buena hora lo digo a esto y de verdad, da valor a las Fuerzas Armadas desde lo simbólico, o sea, desde la palabra, pero al mismo tiempo el mismo gobierno tiene un gran problema para solucionar el paupérrimo salario que cobran nuestros soldados. ¿Qué tanto hay de buena fe y qué tanto hay de marketing en esto? Mira, yo lo que veo es una constante del 83 en adelante. Sí. Los gobiernos autopercibidos de derecha, llamémosle, son los que a las Fuerzas Armadas las ahogan desde lo presupuestario. Sistemáticamente. Ocurrió en los 90 y ocurre ahora. Ocurrió también con el gobierno de Macri. Desde lo presupuestario, es decir, como decís vos, pasan la mano por la espalda, le dicen, no, ustedes son bárbaros, los reivindicamos, se terminó el maltrato. Y para el lado de los gobiernos de centro izquierda, el maltrato viene por el lado de lo ideológico. El resentimiento. Uno ahorcan desde lo ideológico y otros la constante del ahorcamiento económico. Y de eso no salimos, ¿eh? Y eso es tal cual lo decís vos, porque el nivel de salarios que tenemos ahora es histórico, nunca se llegó. ¿Me puede decir un par de salarios? Mirá, lo que te puedo decir, que lo más importante es que la diferencia de salario en básicos, el básico de las fuerzas militares respecto de la gendarmería, que se la toma como parangón entre las fuerzas de seguridad, el básico, es entre el 22 y el 24%. Pero el de bolsillo es de arriba del 50%. Porque las fuerzas de seguridad cobran un suplemento por ley, que es el suplemento por título, que lo cobran mayoritariamente, y algunos otros cobran un suplemento que llaman por actividad barrial, aquellos que están desplegados y todo lo otro. Eso, en términos que no lo cobran las Fuerzas Armadas, a pesar que también se ha intentado introducir eso, se le ha pedido a la conducción política que lo consideraran por igualdad a lo que es la fuerza de seguridad, tampoco se concedió. Entonces vos tenés, cuando ves un gendarme, y el gendarme no es el que más gana de la fuerza de seguridad, el gendarme está abajo un 20% respecto de lo que es la federal. Bueno, nosotros hablábamos una noticia hace 2 meses, 3. En Formosa, por ejemplo, los gendarmes tenían que salir a vender pollo porque no tenían para comprarse cosas ahí. O sea, el para limpiar el lugar, porque a ellos no les alcanzaba la plata para moverse. Bueno, a eso sumale una obra social detonada. Imagínate, si tenés problemas para conseguir medicamentos acá en Buenos Aires, imagínate el pobre gendarme que está desplegado en Aguaray, o el cabo o el teniente que están en Río Mayo o en Río Turbio, en Rospentec. Ellos y su familia, ¿no? Pues en realidad impacta todavía más en esos lugares sobre las familias. Es decir, los cortes de prestaciones son históricos, la cantidad de medicamentos que faltan en los vademecum también históricos, están suspendidos la entrega de muchos tratamientos oncológicos, insulinodependientes, acompañantes terapéuticos. Hay amparos que se le han... hay algunos afiliados que han tenido que recurrir primero a hacer el reclamo administrativo y no habiendo recibido respuesta a través de esa vía, ir directamente a la justicia. Y la obra social está cumpliendo con amparos ordenados por la justicia. Y lo más loco es que IOFA le sigue descontando. Sí, sigue descontando y
Después, bueno, haciendo algunas típicas ingenierías o para mí, espejitos de colores Sí. típicos del mes previo a las elecciones, ¿no? Donde se quiere mostrar ejecutividad y... Sí, ya pasaron y una 3 interventores de la gestión Petri. Todos designados por el ministro Petri, Sí. que es son todos de Mendoza. Son todos de Mendoza. Correligionarios de él. Así que ahí tampoco puede decir que, no sé, ni que los heredó, ni que nada. Y tiene aparte un directorio que permanentemente le vino advirtiendo de la situación que se estaba generando, que no es muy difícil, porque la ecuación es básica. A ver. El descuento que se le hace al afiliado para la obra social es un porcentaje por ley del sueldo, ¿ok? Si el propio Estado dice y reconoce, de hecho está así, de que los sueldos estatales fueron por debajo del índice de inflación y vos descontás para que recaude la obra social en base al sueldo de la gente, Ujú. ya de movida estás viendo que cada mes estás quedándote retrasado porque la inflación es mayor que el Tal sueldo cual. de los afiliados. Y a eso sumale que al liberarse los costos de las prestaciones, al comienzo de este gobierno, encima las prestaciones y los medicamentos y todo creció por arriba de la inflación. Ujú. Entonces, esa es una bola de nieve que hasta que vos no ataques la causa de la hemorragia, que es que te está ingresando menos de lo que vos necesitas gastar, vas a seguir acumulando deuda. Por más que le hayan pedido es otra cosa. Endeudaron al IAF, Sí, a la tal caja cual. de previsión. Bueno, la que estaba antes en el IAF ahora pasó a ser Es interventora todo del IOSFA. un circuito cerrado. que viene de Petri. Un circuito cerrado que se retroalimenta, ¿no? Encima, pagándolo a una tasa muy por arriba de lo que es la tasa de mercado, ¿no? ¿Has tenido posibilidad de charlar con Petri? El mes que estuve como haciendo Sí. el handover, el relevo, ¿no? ¿Y cómo lo notó a Petri como ministro de Defensa? Totalmente desinformado. No tenía para mí, primero no tenía equipo propio. El único equipo propio que trajo sí es el equipo que llevó a la IOFA, es que Claro. fue desastroso. El resto básicamente fue gente que le fueron arrimando, mucha gente del equipo de Bullrich. Ujú. Como yo digo, le colonizaron el ministerio. Y después tener una falta de conocimiento de algunos aspectos básicos, ¿no? Pero una cosa es que, supongo yo, por eso le quiero preguntar de mi ignorancia y también de la gente que está del otro lado que no entiende esto, ¿no? Viene un civil, lo nombran ministro de Defensa porque es como que le dan una cucarda, ¿no? Es como cuando le dan las embajadas que llevan gente que no tiene idea y que nunca hizo carrera, le mandan a las embajadas, ¿no? Con defensa pasa lo mismo, bueno, metelo en defensa, como si es algo menor. Entonces caen ahí. Yo supongo, ¿no? Cae un civil y dice, bueno, yo no tengo idea de esto. Bueno, me voy a armar un grupo que me pueda ayudar. ¿Petri no lo hizo eso? Creo que si lo hizo, no No armó se un nota. equipo eficaz. Eso no tengo ninguna duda. Que era la gente de él fue a áreas, como te digo, como la obra social. Eso sí, ahí no pidió apoyo de nadie. Trajo toda gente de él, de Mendoza. Bien. Ahora el resto, y armó, no sé con qué criterios lo habrá armado. Sé que muchos son o eran porque fueron cambiando inclusive del ámbito del Ministerio de Seguridad. O sea, evidentemente Patricia Bullrich le ha puesto funcionarios a su disposición, pero lo importante es que, aparte, hay cosas que, como digo yo, ¿y si probamos un día con plata? Porque ya, claro, porque se inventó tanto todo. Sí. Y seguimos en lo discursivo y haciéndole creer a la gente algunas cosas para no decir la realidad. Mirá, tenemos el presupuesto más bajo en términos nominales de la historia. En términos nominales, el de este año es el presupuesto de defensa más bajo de la historia. Y de la misma forma, otra cucarda que también tienen, Sí. que claro, no la dicen, es que el de este año va a ser, en términos de porcentaje del PBI asignado a defensa, el más bajo de toda Latinoamérica, por primera vez en la historia. El más bajo de todos, en términos de porcentaje. Creo que está en el 0. No llega al 0.5, 0, más o menos por ahí. El más bajo de la historia. Es raro, ¿no? Porque este es un gobierno que se quiere ver reflejado en Israel, en Estados Unidos, que son países que tienen a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Allá en lo más alto. Sí, yo creo que de nosotros no les interesa. Nosotros primero somos un país periférico. Eso podría llegar a ser visto como una ventaja. La visión estratégica que
lo que debería ser la visión estratégica que tendría que tener este gobierno, ha logrado también eso, que nos metamos en problemas que gracias a Dios no teníamos, pero nos estamos metiendo en problemas en el mundo. ¿Cómo cuáles? Sí, Medio Oriente, con determinados alineamientos, con determinadas decisiones, Declaraciones, determinados votos. Sí. Es meternos abiertamente en una problemática que gracias a Dios nosotros estábamos fuera de eso. ¿Qué tan atrasado está un soldado argentino en comparación con un soldado, no le voy a decir norteamericano, con un soldado brasilero? No, en términos de recursos humanos. En términos de armas, por ejemplo, de adiestramiento. Puede ser que en términos de recursos humanos, de calidad, de capacidad, sí, yo creo que tenemos muy buenos recursos. El soldado norteamericano, más que el soldado no es malo, medio, hablemos del término medio, no hablemos de los Rangers, no hablemos pero hablemos del soldado medio, no es tan brillante. Lo que tienen los americanos es que diseñar un sistema que es eficaz. Entonces, gente estándar dentro de un sistema que funciona hace que sea eficaz. Claro. Lo nuestro es un poco al revés. Tenemos un recurso humano bastante calificado en un sistema mediocre, patético. Claro. Entonces, eso es un poco lo que nos tira para abajo. Lógicamente, la cantidad de munición disponible para el adiestramiento, al ser menor, vos vas a tener menores rendimientos en determinados aspectos como es el tiro. Si vos tenés un presupuesto bajo como para una brigada blindada, que básicamente lo que consume o mecanizada es combustible para mover a sus vehículos, si tiene bajo presupuesto no mueve los vehículos y por lo tanto no hace ejercitaciones. Puede trabajar en el cuartel y haciendo actividad teórica y un poco práctica pero de corto alcance, pero no las maniobras que necesitaría para desplegar en el terreno, para integrar con otras fracciones. Y eso es presupuesto, no hay vuelta que darle. El alistamiento de las fuerzas, ni hablar. Los buques no es de la Armada, el estado de alistamiento que tienen es terrible. Es decir, no hay misiles de defensa aérea. Ningún buque tiene. Y cuando lo ve a Petri, por ejemplo, dice, compramos los aviones. ¿Compraron los aviones? Sí, firmaron el contrato de los F-16, pero primero, es un contrato muy parecido al sistema de compra americano, al FMS, pero en la variante danesa. ¿Qué es? No es una operación, es decir, mira, yo te quiero comprar la computadora. Vos me decís, vale 1.000. Yo entonces digo, bueno, voy al banco y le digo, miren, necesito 1.000 para comprar la computadora esta. El banco te paga a vos los 1.000, yo me llevo la computadora y yo después le pago al banco el crédito. Aquí no es eso. El sistema ese es, de los F-16, es lo que yo le llamo el pay-per-view. Es decir, ellos tienen una pantalla. Sí. Y a medida ellos te dicen, cada avión, ¿cuánto sale? ¿50 millones de dólares? Bueno, vos me pagas 50 millones de dólares y yo los tengo acá en pantalla. Sí. Te mando un avión. ¿Me mandás 150? Te mando 3. ¿Me mandás 48? No te mando hasta que no me cumpla los 50. O sea, vos recibís a medida que pagás. Entonces, por eso va mi duda, lo que yo digo. Dos cosas. Que haya firmado el contrato por todos esos no significa que vos tengas los fondos para pagar. Yo veo que va a ser muy difícil llegar a los fondos necesarios para 24 aviones. Y lo otro, suponete que vengan, porque van a venir, algunos aviones van a venir. ¿Cómo lo vas a hacer volar con el presupuesto que tenés previsto para funcionamiento de las fuerzas? Es imposible. Vas a tener los aviones y no los vas a poder hacer volar, porque cada avión de esos tiene un costo de hora de vuelo para el adiestramiento y el armamento encima que tenés que comprar, es decir, y los reabastecedores en vuelo que vas a tener que comprar. Es decir, me parece que hay anuncios muy grandilocuentes y el tiempo nos va a decir, no sé, encima yo veo lo que hay que pagar el año que viene en términos de servicio de deuda. Y la verdad que soy poco optimista respecto de que vaya a haber los fondos para seguir pagando para llegar hasta esos 24. ¿En qué año comenzó la carrera? ¿Usted ingresó? 83. 83. ¿Quién estaba? ¿Caribi? No, Caribi viene en el 85, 86. Era Fernández Torres. Fernández Torres era jefe de Estado Mayor. Después viene Caribi. Después viene Caribi, después de Semana Santa. Sí. Claro, lo releva Río Sereño. De ese ejército de la década de los 80, principios de los 90, al de hoy, ¿qué queda? No, yo creo que cambió mucho todo. ¿Para bien?
En algunas cosas para bien, en algunas cosas no. Me parece que en lo presupuestario, ni hablar, muchísimo peor. Es muy difícil encontrar del 83 en adelante un año donde haya sido mejor el año siguiente que el año anterior. Es una constante, ¿eh? No digo, no es irónico, ¿eh? Porque empezaron con los recortes, primero con la tropa. Claro. Primero yo llegué a tener los 3 primeros años a tener el servicio militar obligatorio. Uh-huh. Bueno, eso requería de un presupuesto importante para tener una clase entera incorporada, por lo que era para el adiestramiento, lo que era la comida de la gente. El soldado estaba de lunes a viernes en el cuartel permanentemente. Cuando empezaron a cambiar ese tipo de cosas, se pasó al servicio militar voluntario. Uh-huh. Entonces, ya al principio hubo una reducción de casi 2/3 de los efectivos. Quedó 1/3 nada más en términos de soldados voluntarios. Entonces ahí ya se redujo en una forma importante el presupuesto. Claro. Y después, bueno, con el tema salarial, ahí se produjo, que fue el quiebre en los 90, sí. que primero decidieron, porque antes la gendarmería dependía del ejército, era parte del ejército, uh-huh. y la prefectura de la Armada. Una de las primeras medidas que se tomaron después del 83 fue decir, bueno, vamos a separarlos. Primero los separaron de cada fuerza, y después inclusive los separaron de ministerio, porque al comienzo, del 83, estas fuerzas de seguridad estaban en defensa. Después pasaron al Ministerio del Interior. O sea, ya cambiaron hasta de ministerio directamente. Entonces, claro, dependiendo del Ministerio del Interior o de Seguridad o como le llamaran, como fueron cambiando los nombres, claro, esos ministros empezaron a generar políticas salariales diferentes de defensa. Y ahí se empezó a producir el gap, que te digo, que llegó a ser del 64% a comienzo del gobierno anterior. Y se logró, con el plan de equiparación de 6 cuotas que se diseñó, reducir con las 4 primeras cuotas a lo que quedó hoy, 24%, que debería haber cumplido este gobierno, porque era una resolución interministerial de lo que tenían que cumplir, no era un capricho. Y dejaron y no lo cumplieron. Bueno, fue parte de la motosierra directamente. Ahora, lo que más me preocupa es que el proyecto de presupuesto que presentó el presidente en el Congreso no incluye tampoco para el año que viene el plan de equiparación. O sea, sería honesto que el ministro le diga a las Fuerzas Armadas y la ministra Bullrich a las Fuerzas de Seguridad que le digan en la cara, ni este año ni el año que viene va a haber equiparación para el personal militar. Y eso no lo dice nadie. Pero de la lectura de lo que presentó el presidente es claro. A la ley FONDEF, la ley de equipamiento, que fue un logro importante, primera vez que se logró un instrumento que por ley asignara un fondo determinado por fuera de lo que era el presupuesto de defensa, es decir, para gastarlo nada más que en equipamiento para mejorar el nivel de la Fuerza Armada. Bueno, lean lo que ingresó ahora en el presupuesto. Lo redujo, tendría que ser el 0.80 de los ingresos y lo redujo prácticamente al 0.10. Es una barbaridad, menos de la mitad de lo que fue el presupuesto del FONDEF de 2 años atrás. Es decir, una risa. Y aparte, le da un golpe de gracia definitivo porque lo suma al FONDEF, lo que se asigne a FONDEF, a lo que es el presupuesto de defensa. Perdió lo virtuoso que tenía, que era un fondo como tienen, vos habrás escuchado a lo mejor a los chilenos, la ley de cobre, esa famosa, uh-huh. que es un fondo que los chilenos tenían de 200, 300 millones de dólares, que iba de la exportación del cobre, de las divisas que obtenían por ahí, a las Fuerzas Armadas para que ellos modernizaran su instrumento militar. El principio o el espíritu de la norma esta era similar a ese. Entonces ahora que hicieron en este proyecto de presupuesto, cesó eso, ahora pasa a ser todo a la misma bolsa. Y hay un debate que se está dando en el chat que dicen, ¿qué hacemos con los nini? Yo soy de los que tienen la visión de que el ejército no es una escuela. Para los que no trabajan ni estudian, no lo pueden mandar al ejército. Pero ese es mi punto de vista, no sé qué opina usted, Paleo. El ejército, las Fuerzas Armadas no son reformatorios. Bien. Ya Estados Unidos hizo un intento de esto cuando al final de la guerra de Vietnam, uh-huh. que habían tenido
primero, bueno, una guerra que la perdieron, y que segundo, el tema de la droga se había calado tanto que intentaron una cosa de este estilo, de una incorporación así forzada, con fines de reeducativos, y la verdad que no dio ningún tipo de resultado. Que las Fuerzas Armadas, en una capacidad ociosa que puedan tener determinados elementos que aparte tienen otra finalidad, como pueden ser las escuelas de formación nuestra y de oficios, Sí. escuelas de suboficiales, que da carreras y que tienen salidas técnicas y todo eso, que asignen personal para que a grupos determinados de ciudadanos que tengan interés en incorporarse y recibir una formación de ese tipo, yo creo que puede llegar a estudiarse, pero siempre y cuando, como todo, que venga con los recursos que se necesitan y que no afecte a lo que es la función principal de las Fuerzas Armadas, que es la preparación del instrumento militar, ¿no? Situación Universidad Fuerzas Armadas. De los institutos también, que hace poco tiempo salieron las noticias. Fuentes del ejército apuntan al ministro Petri por usar la Casa de Altos Estudios para hacer caja en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno, ubicado en el barrio porteño de Caballito. El otro día nosotros recibimos un montón de audios de Yo estudiantes. soy egresado del Damaso Centeno. Conozco y vivo a 3 cuadras. Conozco, y mis hijos fueron ahí, así que lo conozco bien el tema. No es solamente el Damaso Centeno. El Damaso Centeno es la punta del iceberg. Esto es con todo el personal, los docentes, se llaman docentes militares, personal que enseña en institutos militares. O sea, es el Damaso Centeno el que tiene más visibilidad, porque todos los alumnos son civiles, básicamente. Claro. Hay muy pocos que son hijos de militares, ya la mayoría son hijos de civiles, inclusive. Pero todos los liceos, de todas las fuerzas, no solamente los liceos de ejército, los 5 de ejército, también tenés el aeronáutico, tenés de la armada. Todo el personal docente de esos institutos tiene el mismo problema. O sea, no es un problema de los 150, porque habrás escuchado el número, Sí. 150 docentes y personal jerárquico, preceptores que se fueron directamente porque no podían seguir sosteniendo con el nivel de sueldo que estaban teniendo, los del Damaso, sino que en realidad son más de 500. Si sumás la misma problemática que se presenta en todos los otros institutos. No es un problema nada más que el Damaso Centeno. Solución preelectoral, tengo entendido que están trabajando ahora en una resolución o un decreto, no sé qué cosa, que le dé el gap que necesitan para llegar a equiparar a los sueldos, como una compensación, como un suplemento para que puedan llegar a cubrir la diferencia que tienen en el caso de la ciudad, en el Damaso Centeno, con los docentes de la ciudad. Pero también solución parche sobre la última campanada antes de las elecciones, es decir, medida electoral. Y con esta problemática convivieron 2 años. Voy a decir, nosotros cuando hemos hecho los informes sobre lo que están pasando las universidades de las Fuerzas Armadas, los institutos y también lo que está pasando con IOSFA, yo me enojaba mucho y me ponía a insultar de la bronca, porque veía mensajes de gente muy fanatizada, ya sea con el kirchnerismo o con el mileísmo, que decían, cito textual, pues me los acuerdo los mensajes, entrecomillado, si no les gusta, que se dediquen a otra cosa. Es una locura. Bueno, sí, la verdad que es aberrante, porque una de las principales funciones del Estado es justamente la defensa. Entonces tiene que generar, no es para que lo hagan los que quieren. Claro. El Estado tiene la función de garantizar la defensa, como tienen la función las políticas de Estado, básicamente las más importantes, que la salud, la educación. Es decir, con esa lógica sería decir, bueno, entonces el médico no le gusta que se dedique a otra cosa. Bueno, lo han dicho. Sí, bueno, por eso, sí. Bueno, me parece que esas son un poco respuestas inmaduras y fanatizadas, vos lo dijiste, y bueno, razonar con fanáticos a veces se hace difícil, ¿no? Yo quiero trabajar justamente en esto, aportar mi experiencia de 44 años, pero no solo en defensa, sino como me lo pidió López Murphy cuando me hizo la invitación para formar parte del espacio, sino también de inteligencia y seguridad, y también de la visión geopolítica. Yo tuve la posibilidad de vivir 2 años en España, hacer la escuela de guerra en el ámbito de la OTAN, hacer cursos en Estados Unidos, varios intercambios militares con Estados Unidos y cursos que realicé en Estados Unidos.
y después haber sido 3 años agregado militar en China y Corea del Sur. Es decir, eso me dio una visión de lo que es Oriente, estando en la OTAN en Occidente, y bueno, y con Estados Unidos, la principal potencia mundial. Desde el punto de vista geopolítico, yo creo también que tengo mucha experiencia para aportar. Dirigí un ciclo de planeamiento completo cuando fui jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, todos los planes que están vigentes en este momento son producto del ciclo de planeamiento que se desarrolló, que duró 1 año y medio más o menos, y es el que está vigente actualmente, y que en eso fue un trabajo realmente artesanal durante 1 año y medio con todos los Estados Mayores, y que realmente fue un trabajo bueno. Yo creo que desde el punto de vista geopolítico, la política de este gobierno yo no la comparto. Creo que es una visión que tiene el actual gobierno más es unipolar del mundo, por eso el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, que a lo mejor hubiera sido entendible o lógica después de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos acababa de ganar la Guerra Fría a la Unión Soviética y era el único contendiente que quedó en pie, digamos. A lo mejor una alianza como ahora tan automática hubiera tenido sentido en esa época. Hoy el mundo tiende cada vez más y todos los estudios prospectivos que hay en todo el mundo, universidades, gobiernos, lo que se te ocurra, organismos internacionales, convienen que el mundo marcha hacia un multilateralismo. Sí. Entonces, para lo cual vos lo que tenés que tener es una relación equilibrada. Entonces, no es con Estados Unidos o con China, como nos quieren ahora apretar, ¿entendés? Sí. No, es con Estados Unidos y con China y con India. Pero sin entregar la dignidad nacional. Es que no, lo único que nosotros tenemos que entender, que aparte, ¿por qué? Es decir, esto de por decir qué buen chico, quiere llevarse bien con todo el mundo. No. Es que es lógico, es estrategia eso. ¿Por qué? Nosotros convenimos y todo, en eso creo que de las pocas cosas que estamos de acuerdo todos los argentinos. Uno de los países más ricos del orbe. Olvídate, el norte minero, para hacerlo corto, norte minero, con acuíferos en el noreste, reservas de agua para el futuro, de agua dulce, un centro agroalimentario que es la envidia, más grande todavía, la pampa húmeda es más grande todavía que la campiña francesa, que es lo más productivo que tiene Europa. Y un sur súper energético con las capacidades de producción de energía que tenemos. Un litoral marítimo con las posibilidades de la explotación hitícola que tenemos. Proyección sobre el continente del futuro, que es la Antártida. Es decir, estratégicamente cierra por todos lados. Ahora, nosotros, en el estado de postración en que estamos, lo que necesitamos es eso que te nombré, colocarlo en todo el mundo, porque todo el mundo lo necesita. Entonces, tenemos lo que el mundo reclama en el presente y lo que va a reclamar en el futuro. Entonces, es la única forma de obtener divisas para que cuando vos tengas las divisas puedas hacer políticas serias porque las puedas llevar adelante. Si no quedamos en el verso, la gente está cansada de verso, de que le digan que va a ser tal, que tenemos, es el mejor, las Fuerzas Armadas mejor equipadas desde el regreso de la democracia, toda la salud, no recuperamos esto, no se recupera nada, si los presupuestos te muestran totalmente lo contrario. Es decir, es verso, los datos te matan, y es campaña, son eslogans. Lamentablemente veo la gente, no es que la gente no se acostumbra, por eso yo veo el índice más claro es la cantidad de ausentismo a la hora de votar. Sí, bueno, casi no van a tener legitimidad. La gente no quiere, ya no cree, porque es todo verso. Entonces, lo único que le da realismo a esto es decir, generemos políticas, consensos políticos que digan, bueno, esto es lo que tenemos y tenemos que salir a venderlo al mundo. Generemos políticas coherentes que permitan que obtengamos recursos y una vez que tengamos las divisas reales, ahí nos sentaremos a diseñar y a discutir si la política tal más para acá, más para allá, cada partido le podrá su impronta, pero con recursos reales, no con eslogans políticos. Usted va a ser candidato a senador nacional por Republicanos Unidos y va acompañando a Ricardo López Murphy. ¿Qué propuestas tiene? Bueno, la primera justamente es el desarrollo de escenarios pero con carácter bicameral, desde el Senado, por ley, como lo tienen varios, esto que digo no es un invento mío, acá no hay, lógicamente, por eso, y de la experiencia de lo que vi, que te dije en el mundo, desarrollar escenarios, es decir, ¿cómo va a ser el mundo en el 2050? Largo plazo. Si vos tenés un consenso de eso, que está hecho eso, a nivel mundial, regional,
y nacional, vos ahí empezás a desarrollar políticas. Porque las políticas, al fin y al cabo, son formas que vos diseñás para alcanzar un fin o un objetivo. Entonces, si el mundo viene de una forma determinada, vos tenés que desarrollar políticas que te permitan afrontarlas con éxito. Hoy eso no existe, pero esto, ¿sabés quién lo tiene? No solamente Estados Unidos y China y la Unión Europea. Esto lo tiene Brasil, Chile y Uruguay, que mejor que a nosotros les va. Entonces, yo quiero presentar ese proyecto, porque es un poco anclar, y con esto, ¿qué lográs? Cuando vos fijás un largo plazo consensuado al nivel de la política, más si es bicameral, se termina el efecto bandazo. El efecto típico bandazo argentino. Ejemplo, YPF. Entonces, vos tenés YPF, que fue estatal, nació estatal. En los 90 se la privatizó. Después volvió a ser estatal, estatizada por el mismo signo político que la había privatizado. Sí, ¿entendés? Y ahora, ¿dónde está? Estamos por perderla o con grandes posibilidades de perderla, o vamos a tener que pagar como si lo hubiéramos perdido, porque todo lo que va a haber que pagar, y eso que vamos a echar la culpa ahí en eso al juez de Estados Unidos, o a la jueza. Eso es producto de nuestra incapacidad, de nuestra clase política, que juega con los fondos públicos y con las políticas públicas porque no tiene un norte. Entonces dicen, bueno, hoy los vientos soplan para acá, vamos para acá, privatizamos, vamos para allá. Hay un proyecto a largo plazo, nunca lo subo. El Senado es el lugar para desarrollar esos proyectos. Bien. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, una ley de fronteras, que integre toda la problemática de la frontera. Cuando te hablo de toda la problemática es, primero, volver a la racionalidad de las cosas que hemos perdido también hasta eso. La gendarmería y la prefectura deben estar desplegados en las fronteras y en la hidrovía. ¿Hoy dónde están? En las ciudades. ¿Los viste a los prefectos en Moreno en el acto de cierre del presidente? Custodiado por la prefectura, que ni agua había, por lo menos hubiera habido un charco, y por ello y la barra brava de River, la fuerza de choque del partido. Lo primero que tenés que hacer es sellar las fronteras. La política que se lleva adelante, y esto le afecta a diario y a la gente y a los más humildes, que es la droga. Argentina pasó de ser un país, primero de consumo, en la década del 90, por el 1 a 1, alto nivel adquisitivo, se desarrolló el consumo. Cuando vino el crack del 2001, la capacidad industrial ociosa hizo que se generara capacidad de producción, empobrecimiento, entonces ya no era de producción más que de consumo. Y se empezó a exportar el producido, ¿te acordás del famoso tema de la causa Langostino? Sí. Iban por el sur. ¿Por qué iban por el sur? Finales de los 80. Porque iban a España y salían por el sur. Operación Langostino. Iban con las cajas de langostino. ¿Por qué? Porque los escáneres de España, el hielo hacía, cuando el producto iba congelado, no detectaban la dosis. Por eso era que salía todo por ahí. Claro. Pero para que saliera por Puerto Deseado o por los puertos del sur, tiene que haber, entra por la frontera el insumo básico, transita por todo nuestro territorio hacia la zona de cocinas, normalmente Gran Rosario, Gran Buenos Aires. Sí. Se produce y sale. Hoy sale todo por Rosario, por el puerto de Rosario y por el puerto de Buenos Aires, Todo sale. Entonces, ¿cuál es la política de hoy? De reacción, incautación, una vez del producto terminado. Pero y los inmigrantes. Porque las fronteras son coladores. Y perdón que lo interrumpa. Que estar, sí. La inmigración ilegal que entran por Salta como si fuesen Pancho por su casa desde Bolivia, nadie controla nada. Porque la prefectura y la gendarmería están en las ciudades, que no tendrían que estar si no fueron diseñadas para eso. No tienen la preparación ni el equipamiento para eso. ¿Por qué eligió el ejército? Vocación de servicio. Yo comencé mi secundaria antes inclusive una incipiente vocación sacerdotal. Después mutó hacia una vocación militar. Y ahora la política, si vos te fijás, en las tres hay un patrón común que es de servicio, ¿no? Son tres actividades. Yo al menos, sobre todo la política, la veo como una actividad profunda de servicio, ¿no? No como veo que lamentablemente para muchos se ha convertido en un negocio, ¿no? Así que ingresé al ejército por eso, quizás influenciado también un poco por
por familia militar, Ujú. mi padre y mi hermano militares, pero básicamente por eso, ¿no? Nunca consideré que nunca me quise hacer millonario, siempre me gustó y me gusta vivir bien, pero nunca lo económico tuvo un valor decisivo para mí y por lo tanto siempre me incliné más hacia lo que es el servicio, ¿no? Tengo dos preguntitas, por favor, a la producción. Sí. Estiremos un cachito, por favor. Y quiero hacer las últimas dos preguntas, Paleo. Yo acá me anoté el daño que le hicieron personas al ejército argentino como Nilda Garré, ex integrante de Montoneros, o Agustín Rossi también. Hubo muchos civiles que se encargaron de destruir a las Fuerzas Armadas y al ejército argentino en sí, que han tenido un ensañamiento ideológico con destruir a las fuerzas. En lugar de amigarse y hacer una pacificación social, revivieron todos los demonios de los 70 a generaciones nuevas que no teníamos nada que ver con eso. Y también mucho integrante, y le pido disculpas acá si no coincide conmigo, lo podemos debatir, mucho integrante del ejército que le hizo daño. Yo creo que un Milani, un Bendini, un Balsa, entregaron en parte, no quiero que lo comparte usted puede dar su punto de vista, pero digo, entregaron también en parte y no defendieron a la institución militar como tal. Yo creo que la más perniciosa de todas fue la gestión de Garré. La más destructiva. Sí, ¿por qué? Te explico. Porque las acciones de ellas atacaron al ethos militar, a la esencia del ser militar. Ahí fue que se instrumentó la política de los hijos de. Claro. ¿Qué más que poder ir contra el ethos, contra la esencia de tu profesión, que te digan, no voy por vos, por lo que sos vos, sino porque sos hijo de, o sea, voy por vos que fuiste mi enemigo y tus crías? Sí. Eso, la historia, ese principio de ir Sí. no solamente por... No quiero darlo, ¿no? Para que no Sí. digan que apología de... Pero hay ejemplos históricos, Sí, muy oscuros. Muy Sí. oscuros, ¿eh? Esa gente son una cantidad aparte importante, no es que uno o dos, y aunque hubiera sido uno o dos era injustificable. Sí. De las tres fuerzas, de la fuerza de seguridad, tipos brillantes que les cortaron la carrera nada más que porque el padre de él estuvo en el proceso militar, el padre de él estuvo o dijo tal cosa y Bueno. el retirado hizo una declaración contra el gobierno, entonces tú Yo recuerdo un discurso de Néstor Kirchner diciéndole no les tenemos miedo, pleno 2003, y todo ese circo berreta. también una puesta en escena, Sí. sabiendo decir era un león herbívoro. Sí. No, Tal cual. sabía que lo que decía no iba, se aseguró bien de que no hubiera reacción, pero por eso digo, es eso que fue contra el ethos militar, y lo otro que fue contra el ethos militar es las presiones que hicieron sobre la justicia para que no se les reconocieran, que eso ocurre hasta el día de hoy, los derechos constitucionales que tienen algunos de los detenidos, sobre todo los detenidos que están sin condena, Sin condena, tal cual. que el derecho dice claramente 2 años podés estar detenido y un tercer año a lo sumo a criterio del juez si considera que hay peligro de fuga. Bueno, el año pasado, los últimos 6 meses, hay un informe que dice que hay 599 los oficiales y suboficiales de las tres fuerzas y de fuerzas de seguridad, 599, que recuperaron la libertad habiendo estado detenidos, procesados, y en un momento la justicia le dijo, bueno, ustedes no tenían nada que ver, libres. ¿Pero quién le devuelve todo ese tiempo? Esperá, de esos 599, ¿sabes cuál es el promedio de esos que liberaron? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? 10 años. Una locura. Promedio. Sí, una locura. O sea, bueno, entonces, pero eso ocurre, ¿eh? Eso comenzó también en la época de Garré. Sí. ¿Entendés? Y la justicia no tuvo el coraje que tenía que haber tenido para no aceptar esas presiones, y ocurre el día de hoy, ¿eh? Todavía hay gente detenida en esas condiciones. Es que no ha cambiado Por eso mucho. digo, bueno, también, a ver, y los que actualmente dicen que cuidan a los militares, que se terminó el maltrato, ¿qué hacen? Yo no escuché ninguna declaración del ministro Petri al respecto de la situación de ellos. Y yo se lo dejé cuando le hice ese hangover que te dije. Sí. Yo le dejé claramente cuál era la situación y hasta una estrategia para seguir junto con la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia ante la Corte Suprema. No hubo, que yo sepa, ninguna gestión hecha. Lo último, opinión, ya que estamos. Yo tengo 3 personas del ejército que creo que le rescato muchas cosas buenas. Uno es el general Lanuse. ¿Su opinión sobre Lanuse? ¿Tiene algo formado? Hombres y mujeres de mi patria. Iniciaba todos sus discursos así. Bueno, es un militar de
nacionalista, Sí. de otro periodo, por eso mirar, Sí. no juzgarlo con los pavos hoy sería un No, troglodita. estamos poniendo en contexto, sí. Pero creo, bueno, le histórico. tocó aparte manejar una época muy complicada, que era cuando se hablaba venía el regreso de Perón, ¿no? Sí. Y la efervescencia que había en la sociedad, ese reclamo, la efervescencia estudiantil, comenzaba todo ese periodo, digamos, de gestación de violencia, que bueno, él lo reemplaza a Onganía. No. Venía el 60. No, Lanús es del 70 y pico. Bueno, El famoso al viejo no le da el cuero. claro, Y bueno, termina volviendo. entró en una dinámica, por eso te Sí. dije, propia de lo que fue el enfrentamiento político en esa época, y que hacía avisorar de que... Pero gestionó bastante bien, era muy complicado Sí. el gestionar el regreso de Perón, ¿no? Y no tiró de la cuerda. porque A si eso, hubiera es que a eso iba. En ese sentido, Sí. quizás, o él tuvo visión política de entender que no podía, creo que hubiera sido 1000 veces peor. Y bueno, ¿cómo lo gestionó? Yo creo que si Perón volvió, bueno, se produjo la famosa matanza de Ezeiza, pero fue por algo que escapó totalmente al... Sí, eso no fue culpa de Lanús. Exactamente. El último, que ya creo que en el ejército casi no lo recuerdan, Brinsoni. Un caballero. Yo tengo el mejor de los recuerdos de él, una persona muy equilibrada. En el 2001 a él le pidieron que sacara a las Fuerzas Armadas a la calle. Y él procedió como tendría que haber procedido un comandante. Pidió que en las condiciones jurídicas que estaba, bajo ningún concepto. Qué interesante, eso no se sabe. No, claro, no le... al Estamos final- hablando del general Brinsoni, Sí, para sí. aquellos que no... Sí. Yo tengo, por eso, una persona equilibrada, con carácter, muy inteligente. Él era abanderado, había sido abanderado del Colegio Militar, primero de promoción. Y bueno, con posiciones muy equilibradas. Lamentablemente, Falleció muy joven. él falleció muy joven. Y le tocó ser jefe de Estado Mayor de un gobierno que duró poco, 2 años, ¿no? Sí. Yo lo conocí antes, ocupando cargos, antes era el director del Estado Mayor y realmente manejaba el Estado Mayor como tal. Yo después, habiendo sido jefe de Estado Mayor, creo que lo valoré más después, habiendo visto de qué se trataba. Tenía una capacidad para manejar distintas áreas y coordinar y sobre todo siempre de muy buen trato, muy afable, una persona muy querible, muy querible. Yo tengo un excelente recuerdo de él. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por Republicanos Unidos, en la lista que irá acompañando a Ricardo López Murphy. ¿En qué casillero lo encuentran? La lista, no sé todavía cuál es la lista. Todavía no le entregaron. Bueno, Pero la amarilla, la boleta amarilla. La boleta amarilla iba a estar el ex jefe de Estado Potencia. Mayor Conjunto Potencia, que van con Republicanos Unidos. Exacto, la Ahí Alianza está. Potencia incluye a Republicanos Unidos. Paleo, muchísimas gracias, ha sido un placer esta charla. Gracias para vos, a tu audiencia. Gracias. Gracias.